José Manuel, buenos días. Buenos días, Beatriz. ¿Qué tal? Encantada, qué ilusión estar aquí. Vamos a ver qué nos enseñas. Vamos allí, bienvenidas aquí a la finca y bueno, espero que disfrutéis del entorno y sobre todo de este viaje que vamos a hacer por nuestra huerta. Ale, vámonos. Venga. Aquí en Benidorm. Nos hemos quitado la mascarilla porque estamos al aire libre. Qué gusto, eso es otra cosa, sí, de las cosas buenas de estar al aire libre. Vamos a ver, enséñanos un poco lo que tienes tú aquí plantado, que es lo que luego nos encontramos en el supermercado. José Manuel, cuéntanos un poco tu historia, cómo has acabado ahora dedicándote a esta agricultura ecológica, es decir, bueno, ¿cuántos años tienes y qué empezaste a hacer y por qué y para qué te dedicas a eso? Sí, mira, yo tengo 41 años, me siento joven y empecé esta aventura agrícola pues de mis abuelos. Mis abuelos, mis padres siempre han tenido cultivos aquí en el campo y yo no sé qué pasaba siempre en los pueblos que decían, no, tú a estudiar fuera, si puede ser no vayas al campo. Estudié ingeniería especializada en las empresas innovadoras. Decidí en un punto de mi vida, hace 20 años, dar un cambio radical de mi vida y me dejé el trabajo y todo lo que había ganado en esos años lo reinvertí en poner a punto en los huertos de mis abuelos, mis padres que estaban abandonados. Entonces, al estar abandonado, pues tuve que empezar el proyecto desde cero, el proyecto de agroecología que se articula en la producción de verdura, la comercialización de verdura próxima y después también la educación y la formación en agricultura ecológica. Bueno, además de dedicarte a la agricultura, sé que eres muy activo y tienes muchísimas ideas. ¿Cuál es la que más te gusta? ¿Cuál es el proyecto que más ilusión te hace y el que más te gusta que estás haciendo actualmente? Yo, como os había comentado, el proyecto viene por una tradición familiar. He tenido la oportunidad de tener a mi abuelo, mis padres, que me han enseñado prácticamente el respeto de la tierra, los diferentes cultivos, y me estoy dando cuenta que hay una generación también de jóvenes que ese conocimiento no lo sabe o no lo conoce, ¿no? Entonces, una parte de nuestro trabajo es el enseñar a los niños como me enseñó mi abuelo, es decir, es trasladar esos años a la actualidad. ¿Cómo? Pues de una forma divertida, de una forma lúdica, de una forma experimental. ¿Y dónde? Pues en el mejor sitio es en las escuelas. A través de unos huertos enseñamos a los niños todo el proceso durante un curso escolar de cómo hay que abonar, qué propiedades tiene la tierra, qué tipo de cultivos existen. Y luego cómo acabamos todo ese proceso con la alimentación. Es decir, los niños han plantado, han sembrado y al final del proceso es cuando recogen y comen. Y luego dicen los padres, no, es que las verduras no les gustan a los niños, me gustaría que vinierais a una clase de las nuestras y les encanta la verdura, la devoran. Qué bueno. Por lo tanto, yo pienso que hay que educar en esa línea. Claro. Y de ahí nace el proyecto de Ecoscoles, que estamos en una red de centros en toda la Comunidad Valenciana y Cataluña, de aproximadamente 120 escuelas que están trabajando con esta metodología de huerto y alimentación saludable.
por lo que me has explicado antes, que nos has enseñado todos los campos, parece que la diferencia no solo nutricional de, por ejemplo, de una lechuga, parece que a la hora del crecimiento de esa lechuga, una lechuga convencional tardará mucho menos tiempo que una ecológica. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Mucha más agua, estamos pagando el agua realmente. ¿Cuál es la diferencia entre una lechuga ecológica y una lechuga convencional? Sí, nosotros en la agricultura ecológica todo se basa en los ciclos naturales. Es decir, una lechuga tiene un tiempo de crecimiento y hay que respetárselo para que tenga todas esas propiedades de nutrientes que al final lo que tiene la planta, o en este caso la lechuga, lo vamos a comer y va a formar parte de nuestros nutrientes del cuerpo. Entonces, esa es una primera base saludable que tenemos que tener en cuenta. En agricultura ecológica hay varios procesos, que es el primer proceso sería la preparación del terreno con aportación de estiércoles naturales, de ganado, y eso pues influye en las propiedades que puede tener el suelo. Después, el crecimiento a través de agua moderada, es decir, los riegos son moderados, no son unos excesos de riego abundantes, y después está el post cosecha, ¿no? Es decir, nosotros cuando la planta ha transcurrido un cierto tiempo natural, es el momento para recolectar, ¿no? Con una base de hidratación, y luego servir directamente lo más fresco posible a lo que son las tiendas más próximas de nuestros huertos. Entonces eso es el proceso de agricultura ecológica. En agricultura podríamos decir convencional hay un forzado del crecimiento que va en dos direcciones. Una, como muy bien has dicho, que es un aporte mayoritario de agua, y después aportación de fertilizantes químicos de síntesis. Podríamos decir que inyectamos forzados unos macronutrientes, que pueden ser nitrógeno, fósforo, potasio, a la planta. Ha sido forzada a un crecimiento mucho más rápido de lo natural, con lo cual su contenido en minerales, en vitaminas, etcétera, es mucho menor. O sea que al final cuando entendemos esto, podemos entender por qué a lo mejor una lechuga cuesta 50-60 céntimos más. Y que vale la pena, ¿no? Que vale la pena. Y una pregunta que nos hacemos, José Manuel, ¿qué pasaría si aumentase considerablemente la producción y la demanda de productos ecológicos? Imagínate que ahora ya todos vamos a comer productos ecológicos. ¿Tú crees que habría problema de abastecimiento o que dejaría de ser tan sostenible, tan ecológico? Es decir, el producir en grandes cantidades podría estar en contradicho con lo que es todo lo que es ecología, el respeto al agricultor, respeto al medio ambiente, respeto a todo. Si llegara ese momento, es cierto que habría una capacidad superior de producción que por una parte abasteceríamos toda la parte local, pero también parte de esta agricultura se tendría que exportar fuera, ¿no? Si nos caeríamos en la misma espiral que ha caído la agricultura, es decir, no se venden los productos, se venden más a precios inferiores, no sostenible a nivel de economía familiar y abandono de los huertos. Habrían dos tipos de agriculturas, una agricultura ecológica más intensiva y aquella más sostenible en el medio, que mirará otro tipo de factores. Sí. Y es ahí donde estamos trabajando nosotros como empresa del bien común, que es la EBC, que es aquella empresa que al final del año haces un balance analizando ese tipo de factor, que analiza la parte social, la parte medioambiental y la parte de producción de tu entorno inmediato. ¿Qué recetas vamos a hacer con todo esto? Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por venir. Y ala, nos vamos a cocinar. A disfrutar. Ya te decimos, ¿vale? Muy bien, gracias. Adiós, chao. Adiós.